Bienvenidos a un programa más de Tus Derechos al Día de Ayuda Legal Puerto Rico. Estoy aquí con algunos compañeros y compañeras y le voy a dar la oportunidad a que se presenten. Claro que sí, aquí Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico. Y aquí está Camilo Guadalupe Torres, abogado comunitario de Ayuda Legal Puerto Rico y parte del programa, del proyecto de Hecho a tu Casa. Yo soy la licenciada Ginamari Cuilan Santana, abogada comunitaria en Ayuda Legal Puerto Rico y trabajo con el programa de alquileres dignos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el tema de las personas adultas mayores y traemos a varias personas que trabajan a favor de los derechos de las personas adultas mayores y voy a hacer la introducción a la licenciada Giselle Lombardi que preside la Comisión de Derechos de las Personas de Adultas Mayores. Qué bueno que estás aquí, Giselle. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la a la audiencia. Eso es así, estamos agradeciendo a la gente que nos está escuchando a través de WIAC 740 AM, todos los jueves a las 2 p.m., también a través de redes. Y Giselle, estamos aquí porque inevitablemente regresamos al tema de adultos mayores con frecuencia en el trabajo que tiene que ver con alquileres. Gina, la mayoría, o se podría decir que por lo menos una tercera parte de la gente que atendemos son adultos mayores. Son adultas mayores, lamentablemente, y ese número a veces es difícil de encontrar porque lamentablemente no se recopilan datos en el tribunal sobre las personas adultas mayores que están siendo demandadas en desahucio porque a veces en la misma demanda ni siquiera se reporta que son personas adultas mayores. Pero sabemos que eso está ahí, Camilo, y tú Sí. también. No, la primera llamada del hotline cuando lo empezamos en el 2019 fue una persona adulta mayor sola de más de 70 años con terror de perder su casa por una hipoteca reverse, desconociendo unos términos y gracias a Dios pudimos llegar oportunamente a tiempo para que la persona estuviese tranquila de sus derechos sobre la casa. Y estas últimas semanas, ¿no? El paso de Fiona, lo que hemos visto en las brigadas comunitarias, la gente que nos llama, la gente que está yendo a la oficina son principalmente adultas mayores y adultas mayores solas que están en proceso de perder la casa por segunda, por tercera vez ya en 5 años y un poquito más. Así que, Giselle, ¿cómo reaccionas a todo esto? ¿Esto se parece a lo que tú ves en tu trabajo como defensora? Esto me recuerda, yo creo que hemos vuelto otra vez al momento en que pasó el huracán María en Puerto Rico, que es prácticamente revivir la experiencia de uno y cada uno de nosotros, que también yo fui abogada comunitaria en ese momento dado. Y eso es consona, de hecho, casi siempre solía ser la persona, la adulta mayor, la que se comunicaba o la que trataba de buscar asistencia porque estaba en proceso de perder su propiedad o su propiedad había quedado en tal estado en que necesitaba ayuda para poder regresar o tratar de tener una vivienda digna que pudiese habitar en ese momento dado. Giselle, y en tu caso, y haciendo un poco de memoria, ¿tú trabajabas también o estás trabajando con temas que tenían que ver como titularidad? Estuve trabajando con el proyecto de titularidad, es correcto. ¿Y es con algún interés particular de la población adulta mayor en esa idea del título de la propiedad? Bueno, es importante, con la población de mayor edad lo trabajamos en primer lugar, nosotros partimos en el momento que estuve trabajándolo, ahora mismo yo estoy trabajando mayormente con reclamaciones contra las aseguradoras relacionadas al paso del huracán María, todavía sigo trabajando con asuntos que están relacionados a la vivienda, pero en el momento que estuve trabajando directamente con la población específicamente, nosotros nos percatamos que uno de los problemas para llegar y para poder trabajar con la población es que muchas veces las personas no podían llegar a los lugares y tenían dificultad para comunicarse en distintos medios y nosotros tratamos de adaptar el modo de llegarle al adulto mayor para, por ejemplo, montarme en el carro, llegar a dar servicios. Así la persona estuviese en el barrio X de Naranjito, pues nosotros nos decía la persona, no puedo llegar allá, pues vamos a acordar un lugar y nosotros llegamos con impresora, con computadora y nos reuníamos con la persona y tratábamos de ayudar a facilitar el proceso, que esa fue una de las dificultades. Por otro lado, problema a veces para trabajar cuando está ocurriendo una situación ambiental, pues como una inclemencia del tiempo de tal magnitud como fue el huracán María y ahora mismo lo que es el huracán Fiona. Las personas a veces también se le asiste en el proceso de poder organizarse a la hora de poder presentar su reclamación y también se le asiste también en el proceso con todos los escollos que uno se puede encontrar durante el proceso. En cuanto al tema de titularidad, yo creo que eso fue un tema, es un tema sumamente pertinente a la realidad de Puerto Rico, porque todavía hay agencias que están
enfrascadas en la noción de que si no tienes la escritura donde dice que tú eres el No hay dueño, asistencia ni no hay asistencia. Pero yo tuve una situación particular. En la montaña, yo tuve situaciones donde las personas llegaban al centro de asistencia, me mostraban la escritura, me decían que les habían denegado también, las habían rechazado porque no habían probado que eran titulares de la propiedad, porque en la escritura no decían la dirección específica de la propiedad, y lo vi en casos repetidos. Y hoy día no me sorprendería que estuviese ocurriendo, que pudiese ocurrir algo similar, aunque sé que hubo un adelanto importante y fundamental pues, con el formulario que desarrolló también Ayuda Legal. Claro, y Puerto Rico. es curioso cómo esto impacta en particular a la población adulta mayor, porque no se entera, incluso cuando hay estos avances, y es lo que vemos en la brigada. Es lo que vemos en la brigada, eso es así. Las personas adultas mayores no necesariamente están en las redes sociales, no están en el Exacto. internet, hay que acudir a esos otros medios en donde sí están y a donde va a llegar esa información o ir como antes, a pie, a esos lugares en donde están y en donde van a recibir esa información importante. Y la radio yo creo que es una de las Eso es fuentes Claro. que no se puede echar a un lado. Sí, te iba a preguntar desde tu perspectiva como defensora, desde esa perspectiva como defensora, ¿cuál es el panorama realmente que tú estás viendo, aún luego de los desastres, pero también arrastrando ese aspecto de desastre con la situación de las personas mayores en cuestión de este acceso a ayudas, a recursos? ¿Qué panorama tú estás viendo en este momento? Bueno, en estos momentos yo creo que todavía hay muchas personas que están arrastrando lo que pasó con el huracán María. Uh-huh. Y hoy día, tras el huracán Fiona, se les ha complicado aún más el panorama. También tenemos un panorama donde, a pesar de que nosotros, pues las personas que estamos trabajando en el día a día, en el campo del derecho y tratando de educar a la ciudadanía en particular, tenemos una serie de adelantos que a lo mejor a ellos no les ha llegado la información, como bien comentó la compañera Ariadna Godró. Por otra parte, me alegra por una parte de que se provea otro acceso, por ejemplo, a nivel de redes, de las redes del internet para presentar solicitudes de asistencia Claro. en distintos programas y también incluso a los tribunales. Pero me preocupa que se vaya relegando o se vaya echando a un lado a veces los procesos que son en persona, incluso que son en papeles, porque hay personas que ese es el modo en que sencillamente pueden manejar y trabajar las cosas, Claro. ¿sabes? Y esa es una parte que me preocupa. Me preocupa por otra parte que tenemos una población mayor que si bien puede vivir de forma independiente en su gran mayoría de los casos, también se ha ido quedando sin su red de apoyo más cercana, ya sea su comunidad, que a lo mejor se han ido, han emigrado por las circunstancias del país, pero también se han quedado sin familiares cercanos, e incluso aquellos adultos y adultas mayores que no tuvieron hijos y que a lo mejor no tienen familia cercana, y a veces la política pública se ha centrado más en el apoyo y en la red familiar, que a lo mejor podría estarse convirtiendo casi en una figura mítica. Uh-huh. Y como persona que acompaña, ¿cuáles retos tú has identificado particularmente para esa comunidad de abogadas o otro equipo, este grupo que acompaña a las personas mayores? ¿Qué tipo de retos has visto en esa línea? El proceso del acompañamiento es un proceso importante para el adulto y el adulto mayor, porque se le va explicando, va más allá de lo que sería, pues, Claro. usted le da el remedio a la persona y se va caminando. No, al contrario, esto es un proceso donde el abogado y la abogada que está en ese proceso de acompañar al adulto mayor también tiene que deconstruirse un poco y tiene que darse cuenta que a lo mejor lo que resolvería con un mensaje de texto, con un mensaje de correo electrónico, no va a funcionar con este adulto mayor. Tenemos que conocer, tenemos que entrevistar a la persona que está solicitando nuestra asistencia y tenemos que conocer también cómo es esa comunidad para saber realmente cómo nosotros tenemos que explicar también el material al que nosotros tenemos ya conocimiento. Claro. Tenemos que sensibilizarnos también para poder dar un acompañamiento efectivo. Oye, Giselle, y eso me parece bien interesante porque aquí hemos hablado ya en varias ocasiones del tema de violencia doméstica. Sabemos que hay no suficientes, claro, y no quiero menospreciar el trabajo de las compañeras, de nadie. No hay suficientes espacios donde se les ofrezcan servicios legales a personas sobrevivientes de violencia doméstica. Siempre hacen falta más, pero existen. En el caso, por ejemplo, de poblaciones como la población inmigrante, pues son bien pocos esos espacios.
pero cuando vamos a la población adulta mayor es casi no existente y la pregunta es ¿por qué? Si estamos hablando de una población envejecida, con un 27%, Camilo, corrígeme con los datos de población envejecida, y que está envejeciendo a largos pasos, ¿por qué no existen programas especializados dirigidos a esto, ¿no? Siempre pensamos en las mismas organizaciones, AARP, pensamos en organizaciones como el CIAF, que hace un excelente trabajo también con el tema de explotación financiera y que han sido aliadas de Ayuda Legal Puerto Rico también, y nosotras les admiramos muchísimo. Pero ¿por qué no hay más programas de este tipo? Yo creo que tal vez cuando uno mira, yo estoy pensando, por ejemplo, cuando yo comienzo a trabajar con el tema de los adultos mayores, fue casi por accidente, cuando estaba en la escuela de Derecho. Como por accidente. ¿Cómo se empieza a trabajar por accidente? Me matriculé en este seminario de Derecho Constitucional Avanzado, donde yo pensaba que se iba a trabajar otro tema, y pues cuando me doy cuenta de que ese es el tema, pues pensé no matricularme hasta que el profesor me llamó. Y comencé a trabajar con el tema, pues, de leer toda la política pública que existía en el momento y hacer comentarios a la política pública en ese momento dado, pero no era lo que yo tenía pensado, sencillamente pues termino casi por accidente trabajando con el tema cuando estudiaba Derecho. Okay. Y yo creo que muchas personas cuando comienzan a estudiar Derecho no se imaginan de entrada trabajando con la población de mayor edad, porque a lo mejor se ven trabajando pues con otras áreas que pueden ser mucho más lucrativas, o que tal vez era la noción de lo que ellos añoraron en el momento en que comenzaron a estudiar Derecho. En la práctica, tengo que decir que a veces la noción de crear una organización que pueda trabajar con este sector a lo mejor no es lo que está pensado en este momento, a pesar de que podrían existir fondos y propuestas para atemperarlos a este sector. Pero creo que hay un problema a lo mejor de visualización en este campo, a pesar de que puedes tener profesionales sumamente comprometidos trabajando específicamente en su área. Claro. Hay una idea de que no hay necesidad de que la población, o también un desvalor quizás, o una falta de priorizar a los adultos mayores. Yo creo que hay un elemento de tal vez que no es la prioridad de muchos profesionales que se están formando hoy día. Y lo puedo ver no solamente en los profesionales del derecho. Es mucho más fácil a lo mejor trabajar con una persona que te va a contestar un correo electrónico inmediatamente, o trabajar con un área que puede ser pues más lucrativa, o en algún área relacionada a un bufete, etcétera. Más allá del abogado que trabaja por cuenta propia en su oficina y que va a atender una población diversa. Pero, por ejemplo, lo puedes ver también con otros profesionales en el área de la medicina, lo puedes ver en el área de la enfermería, que se ven trabajando a lo mejor más con niños que con adultos mayores. Y eso tiene mucho que ver, Gina, con los estereotipos y un poco hablando de esas agencias que están llamadas a proteger a los adultos mayores, pero esos estereotipos, y ahorita con la licenciada Keila Díaz hablar un poco, siempre se piensa, ¿verdad? Por ejemplo, hay adultos mayores que son bien techie. Eso los hay. Sí. Nosotros tenemos adultos mayores que tú le dices, mira, yo te voy a ayudar a llenar la apelación, y me dicen, no me llenes nada, no me hagas ninguna apelación, dime dónde está, que estoy aquí en internet. Sí. Pero también estamos teniendo el caso, ¿verdad?, de esa idea de que los adultos mayores no pueden tomar decisiones, nos llaman sus hijos para que nosotros hagamos procesos de hipotecas aunque ellos no estén, es que mami pues quiere rentar, pero yo quiero convencerla de que no lo haga porque ya no puede tomar una decisión, y ser adulto mayor no es ser inimputable. Claro. Exactamente. Exactamente. Muchas veces llega la consulta, a mí me llegan mucho las consultas del poder duradero, no del adulto mayor, sino de familiares cercanos. Y eso a uno, por lo menos como abogado, no le crea un problema enorme, porque el adulto mayor es la persona que estaría otorgando el poder de escritura como tal. Y yo prefiero tener una conversación en confianza con la persona que entiende que necesita para poder asesorar de forma abierta no solamente sobre esa alternativa, pero también sobre las distintas medidas que puede tomar, por ejemplo, para proteger los activos, y en caso de necesitar alguna persona que le sustituya a la persona que está ejerciendo la función, etcétera. Claro. Y sabes, conversarlo con el hijo, que no es quien va a ejercer. Que no es quien lo va a otorgar. Claro. Giselle, ¿hay alguna agencia llamada a trabajar para la población adulta mayor, por ejemplo? Nómbrela ahí. La voy a nombrar. OPEA, que es la Oficina del Procurador de la Persona de Edad Avanzada. ¿Cuán efectivo ha sido OPEA desde tu experiencia como abogada y defensora de las personas adultas mayores? Bueno, el problema es que OPEA no es la única agencia. OPEA es una de las entidades. Pero se supone que la entidad principal que coordina casi todos los asuntos de adultos mayores es el Departamento de la Familia. Claro. Y ahí entra OPEA. OPEA no ha sido muy efectiva en la medida en que se supone que su rol sea
uno de fiscalización muy parecido a lo que sería la Oficina de la Procuradora de la Mujer y también Claro. de manejo de fondos y de programas y con entidades gubernamentales y no gubernamentales. Y en ese sentido ha tenido un rol sumamente limitado, aun cuando yo entendería que no debería ser así. Ahora bien, las coordinaciones, se supone que las agencias llamadas, está el Departamento de la Familia en primer lugar, está la OPEA al otro lado, está el Departamento de la Familia, está el Departamento de Salud, está AMSCA. Hay distintas porque la propia ley 121 del 2019, incluso la previa, la del Que es la 2009, Carta de Derechos para las personas que nos están escuchando. exactamente, la Carta de Derechos en torno a los adultos mayores. En Puerto Rico es que es un nombre tan y tan largo que es más fácil referirse a la ley 121. Incluso la ley previa, la ley 121 del 1986, según enmendada, incluía una serie de coordinaciones de las agencias para poder coordinar los distintos asuntos de los adultos mayores, sobre todo en situación de vulnerabilidad. Eso es un reto. Eso es un gran reto porque si dependes de múltiples coordinaciones, requiere que cada una de las agencias tengan una serie de acuerdos y también de regulaciones internas que faciliten y viabilicen esas coordinaciones. Y además, se dice muy poco, también requiere personal que lleve a cabo todas las los coordinaciones recursos. que se requieren. Y sin personal, No van se a pueden funcionar las cumplir los coordinaciones. objetivos. Dina, y si Claro. te devolvemos a ti la pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia con los casos de OPEA? Pues la realidad es que como en el aspecto de alquileres dignos, nosotros, ¿verdad? Trabajamos, representamos a personas en procesos de desahucio y como establece el Código de Enjuiciamiento Civil, si la persona es una adulta mayor, se le debe notificar a OPEA y que estos rindan un informe. La realidad es que pues han brillado por su ausencia en muchas ocasiones que esas personas han necesitado de ese informe o por lo menos de su intervención. Así que pues lamentablemente nuestra experiencia no ha sido la mejor. Sí, así que hay por un lado un problema de corte de presupuesto, pero también hemos visto una falta de voluntades, vamos a decir voluntades quizás para defender a adultos mayores. Así es. Y se repite y a veces es un sentido de que uno se siente como litigando contra el gobierno para que cumpla su deber de proteger poblaciones históricamente vulneradas y entre todas la población adulta mayor, a veces la impresión, ¿verdad? Y no sé si estás también tu impresión como defensora, es como si le estorbara al gobierno. Es una población que estorba. Esa es una población que ellos necesitan promulgar política pública, pero a la hora de intervenir directamente a defender sus derechos ha sido muy cuesta arriba. Y yo creo que ese rol de la defensoría a favor del entorno mayor, del adulto y de la adulta mayor, es un rol que a veces brilla por su ausencia, porque hace falta la denuncia y también hace falta el promover medidas que realmente ayuden a que se pueda cumplir con esa política pública que es tan bonita en la ley 121. Hace falta ese rol de la defensoría, hace falta ese rol proactivo, más que reactivo en este caso. Y lamentablemente hay un aspecto que también uno le llama la atención porque es muy bonita la ley 121 con las coordinaciones y también con las definiciones y las aspiraciones, porque incluso incluye hasta la perspectiva de género a la hora de ofrecer servicio. Claro. Pero por otra parte, lo que es el adiestramiento y lo que son las distintas áreas para defender, promulgar y proponer que se pueda defender y que se pueda concretizar lo que dice la Carta de Derechos, pues sencillamente hace falta todavía, más que voluntad, también recursos y personal y adiestramiento hacia las distintas personas llamadas. Y Camilo, por ahí tú ibas, por la política pública. No, claro, es que tiene que haber rendimiento de cuentas en todo esto, o sea, y realmente poner palabras en un texto y siempre esperar que simplemente germine en algo por sí mismo, pues es una esperanza hueca. Y no ver cómo se concreta esa promesa de cuidado y acompañamiento que la ley 121 establece y ese ejercicio de fiscalización que provee y permite, pues frustra mucho de lo que somos como país para esa generación. Y Ariana, no sé si por ahí tú ibas en este asunto de que hay veces que esta población se limita y se margina porque ya no la ven productiva, porque hay una mala apreciación de cómo ya esa supuesta época productiva pues dejó de ser una falacia enorme. Pues lamentablemente el gobierno pues no deposita esos recursos, esos esfuerzos en esa dirección. Te pregunto, Giselle, ¿cómo vemos entonces si en efecto hay unos cambios, cómo se ven esos cambios en política pública
que pudiesen propiciar un ambiente y un ecosistema saludable para que esta población reciba las ayudas o el acompañamiento. O sea, ¿cómo tú ves ese Puerto Rico del futuro que acompaña a esta población? Bueno, yo creo que eso es un reto grande que tenemos todas y todas los que vivimos aquí en Puerto Rico y los que están fuera también, porque no estamos desconectados también de los adultos mayores que están fuera y de los familiares que están fuera de Puerto Rico. Yo creo que necesitamos también continuar trabajando. Yo creo que la ley 121 del 2019 es un documento aspiracional en muchas áreas, pero yo creo que tenemos que fortalecer, por ejemplo, el que un adulto mayor pueda seguir teniendo acceso a las distintas agencias, no solamente por la vía remota, sino también de forma presencial. Bien. Tenemos que trabajar con esto de la brecha digital. Tenemos que trabajar con el acompañamiento por parte de la agencia y por parte de la familia y de su entorno comunitario. Tenemos que defender este asunto de lo que es la vivienda digna en todos los espacios, tanto del ámbito privado como del ámbito de lo público, para que no sea una mera quimera la aspiración a tener una vivienda digna aquí en Puerto Rico. Tenemos que trabajar también con el asunto de la falta de acceso a suficientes servicios médicos y de acompañamiento y diría también de cuidado, realmente cuidado de forma extensa. Yo creo que hace falta un plan relacionado a lo que es la planificación del cuidado del adulto mayor, no solamente limitado a lo que es otorgar documentos públicos a favor designando unas personas. Al contrario, también tenemos que ver que hay personas que a pesar de que pueden designar algún familiar o alguna persona cercana a que les apoye, también hace falta otra serie de recursos designados a proveerle apoyo al cuidador y al adulto mayor y a la adulta mayor. Claro. Yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer con el sector de las personas de mayor edad y tenemos mucho que aportar para acompañar al adulto mayor en este proceso, para sensibilizar a todas las instituciones de Puerto Rico y continuar y realmente ser una voz para un proceso donde se respete no solamente al adulto mayor, sino que se vea esto como un proceso también para promover, respetar e implementar la protección de los derechos humanos a gran escala. Como debe ser. País, como debe ser. Para todos los grupos, ¿no? Para todos los grupos. Y sí, por esa misma línea quería añadir que no se debe perder de vista que el acceso a la vivienda digna no es solamente el acceso a un techo, es el acceso a seguridad, es el acceso a salud, es el acceso a paz, a vivir en paz, que es el derecho que tienen todas las personas, pero sin duda alguna las personas adultas mayores. Y te quería preguntar, ¿qué está haciendo la Comisión del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en este aspecto? Pues la Comisión de los Derechos de las Personas de Mayor Edad, realmente nosotros no proveemos como tal un servicio directo, salvo que las cosas que trabajamos, algunas personas en la práctica privada y también algunos que proveemos pues servicios pro bono, que podemos proveer con distintas entidades. Y servicios pro bono son servicios gratuitos dirigidos a la comunidad. Y siempre pues canalizados a través de alguna organización que los provee directamente hacia la población. Por otra parte, nosotros sí, cuando tan pronto se radica algún proyecto de ley o alguna medida, nosotros si nos llega a la comisión, nosotros revisamos y presentamos ponencia en la legislatura. También discutimos y tratamos de promover medidas a través de la comisión. Nosotros también, en el último año, yo tengo que decir que el paso de la pandemia nos golpeó fuerte en la comisión. Ha sido un proceso más difícil. Pero estamos reactivándonos también con la noción de poder planificar una serie de conversatorios dirigidos a la comunidad para educar y para colaborar. También estamos abiertos a colaborar y a conversar y a dar apoyo a otras organizaciones que trabajen con adultos mayores en torno a dudas en cuanto a lo que es las leyes aplicables en torno a este sector. También nosotros revisamos y generamos una guía de apoyo, por ejemplo, de distintas organizaciones, de distintas entidades que proveen servicios tanto de emergencia, pues y otros servicios ya más dirigidos a consultas de adultos mayores. Sector en general sin promover y sobre todo aquellas que no dan servicios con costo hacia la población en general, porque la intención no es promover a alguna persona en particular, sino es que tengan una noción de lo que del de los servicios disponibles también y que lo tenga a la mano el adulto mayor también. Claro. Giselle, ¿qué tú quieres como defensora? Un poco para cerrar este espacio. ¿Qué tú quieres como en este campo? ¿Cómo pasar la batuta en un país que se va envejeciendo a pasos avanzados? Yo quiero más abogados y abogadas que estén interesados en este campo y que estén dispuestos a comenzar a tomar esta práctica como una práctica que se convierta pues también en su propósito, en una meta, en
su práctica. Yo quiero un Puerto Rico inclusivo, yo quiero un Puerto Rico donde el adulto y la adulta mayor pueda caminar Puerto Rico y pueda vivir aquí, que no se tenga que ir porque sencillamente la vida se tornó insostenible. Yo quiero un Puerto Rico donde sencillamente esta noción del cuidado no se convierta en un tema de cuánto le voy a pagar a este hogar donde voy a incluir, donde voy a tener que internar a esta persona porque sencillamente ya no debe vivir en su casa. Yo quiero una comunidad vibrante donde yo tenga adultos mayores, niños y personas de todas las edades conviviendo y donde puedan caminar en las aceras, donde puedan sacar una cita con un médico y tener servicios de calidad. Yo quiero una persona donde esto del cuidado no sea una cosa mítica. Yo quiero un tribunal donde sencillamente si la persona puede presentar o necesita acudir, pueda acudir tanto por las redes como pueda acudir en persona. Yo quiero un Puerto Rico que sea así de inclusivo, donde se trate de derrotar esto de lo que puede ser la brecha digital, donde sencillamente el edadismo cada vez se vaya echando a un lado, donde tengamos un Puerto Rico multigeneracional donde se pueda vivir y un Puerto Rico donde también pueda haber pensiones dignas para cada una de las personas, para que puedan sufrir en su vida y podamos ser esa red de apoyo que nosotros hemos sido en otros momentos y que todavía tenemos y debemos aspirar a ser. Y yo te quiero agradecer, Giselle, por este espacio que nos diste acá en Tus Derechos al Día, sobre todo por tu capacidad de atar los temas, ese tema último que traes, que es el tema de las pensiones, pero también pienso en cuando hemos tenido aquí a la Federación de Maestros y también Ilvana en ese rol de los abuelos y las abuelas con el proceso de educación y de crianza que los abuelos están gestando, Camilo. Sí. Obviamente el trabajo de edadismo, cuando hablamos de temas de salud mental o cuando hablamos de quienes se quedan atrás en un desastre, que son temas que hemos tocado aquí en tiempos recientes, o incluso cuando trabajamos el tema de los inmigrantes ya hace unos cuantos meses atrás, que hablábamos sobre esos inmigrantes viejos y viejas, y cómo entonces pues sufren un discrimen sobre discrimen sobre discrimen, ¿no? En esa complejidad de quién es la gente que se queda atrás y la gente que nos escucha cuando hablamos también de temas como perspectiva de género, cuando hablamos de temas como aborto, de salud sexual y reproductiva de las personas adultas mayores, también de las mujeres adultas mayores, que la gente piensa, ¿verdad?, que no se puede hablar de salud sexual. Así que te lo agradezco y te agradezco mucho esa capacidad. Agradecemos entonces a la licenciada Giselle Lombardi por acompañarnos aquí en Tus Derechos al Día. Gina, ¿cómo pasamos? ¿Cómo vamos a esta pausa? Vamos a ver. Nada, agradecidas por habernos acompañado hoy en este espacio a hablar de este tema tan importante, gente, las personas adultas mayores. O sea, tenemos que hablar sobre esto y reconocer sus derechos todo el tiempo. Así que nada, vamos a una pausa. Gracias por escuchar Tus Derechos al Día. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos nuevamente al programa radial Tus Derechos al Día de Ayuda Legal Puerto Rico. Estamos aquí nuevamente y tenemos a la licenciada Keila Díaz, abogada, que trabaja con el tema de las herencias y que viene a hablar un poco sobre la correlación de las herencias y las personas adultas mayores. ¿Cómo estás, Keila? Saludos, muy contenta de estar con ustedes. ¿Cómo están allá? Keila, estamos aquí bien agradecidas. Acá está Ariadna y estamos aquí también con el querido Camilo. Varias cosas. Primero, antes de comenzar a hablar un poco de Heredar en Paz, que es tu proyecto educativo de apoyo legal, pero también hablar un poco de ese proceso donde estás. Keila está dándole la bienvenida a una nueva vida. Keila es ahora, además de ser una abogada extraordinaria y una persona muy comprometida con los derechos de la población adulta mayor, la mamá no solamente de Noé, también de Río. Keila, ¿cómo estás en este proceso, verdad? Porque también hay que hablar de su humanidad. Uh-huh. Ay, qué bello. Yo estoy agradecida, primero por tus palabras y segundo por todas las bendiciones de la vida que me está tocando vivir. Estoy en expansión. Esto ha sido 2 partos paralelos. He estado emprendiendo con el libro y también con el bebé que vino en salud. Tuvimos nuestro parto en casa, un bebé de nalgas que casi siempre lo ponen de cesárea y no tuvimos la dicha de tenerlo aquí y estamos recibiendo bendiciones por doquier, con mucha energía para seguir trabajando. En verdad que nos gusta tenerte siempre acá cerca, Keila, no solamente por el proyecto que estás germinando y lo que haces, sino cómo lo haces. Realmente el que publicaras Heredar en Paz, pensando que nuestro país precisamente necesita no una guía, sino realmente la oportunidad de conocer de una manera diferente este proceso de transición, porque cuando hablamos de heredar hablamos también de partir de momentos difíciles y traumáticos y que una persona inserte
el elemento de la paz en momentos tan difíciles y es un tema tan árido, que es el tema de sucesiones, pues nos parece no solamente pertinente, sino hermoso. Y por eso siempre te felicitamos por eso. Bueno, Camilo, pero el tema de sucesiones no es árido para todo el mundo. Yo pues sé que claro. Camilo ha sido un defensor férreo de que el derecho de sucesiones sea parte de lo que hacemos en ayuda Con legal. café y chocolate, si es posible. Ha fracasado, Sí. pero agradecemos, ¿verdad?, que siempre cuando tenemos nuestras aliadas, no solamente personas como la profesora Belén Guerrero, sino como tú, Keila, lo agradecemos. Así que a la gente que nos está escuchando, lo primero es ir a buscar esas redes de Heredar en Paz, que está haciendo un proyecto, como dije, hermoso y bien efectivo. Y el libro de Heredar en Paz que acaba de salir y, como dijo Camilo, ya está en nuestra oficina y tuvimos que distribuir equitativamente a los miembros del equipo. Keila, hoy estamos hablando de ese tema de adultos mayores, derechos de adultos mayores, hablamos un poquito de OPEA, hablamos de lo que tiene que ver con esa intersección de violaciones a derechos y cómo afecta a distintas áreas de la vida de los adultos mayores. ¿Qué tiene que ver este tema, verdad, de heredar en paz y los derechos de esta población? Para mí es un tema principal. Una de las experiencias profesionales que he tenido el privilegio de tener es que pues fui jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia y puedo dar fe de que muchas de las peticiones de orden de protección o de intervención con una persona adulta mayor tiene que ver con este tema de la gerencia, particularmente esa noción que tiene la persona puertorriqueña de que la herencia se puede reclamar en vida. Eso es como lo primero que tenemos que sacarnos de la mente. Mientras nuestros viejos, nuestras viejas, nuestros viejos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, abuelas, estén en vida, ellos tienen pleno derecho a administrar sus bienes como entiendan, y eso de estar exigiéndole una herencia desde ya a estas personas es un impulso con el cual debemos tener mucho cuidado, porque hay una línea bien finita en cuanto a la conversación sana familiar y la línea que ya cruza a lo que es el maltrato, la explotación financiera, la coacción, la intimidación a esa persona mayor. Así que me parece que es un tema principal. Y lo primero que quiero decir y que no se me quede es que si usted que nos está escuchando es una persona adulta mayor, entiéndase una persona mayor de 60 años, no le tenga miedo a este tema. Hablar de este tema no es llamar a muerte ni decir que los estamos mandando a morir, no. Todos vamos a morir en cualquier momento, no sabemos cuándo, independientemente de que tengamos X cantidad de años, seamos jóvenes, estemos en salud o no, nunca sabemos cuándo va a pasar y es un acto de amor y responsabilidad tanto para nosotros como para la familia tocar este tema tan crucial que puede tener un impacto tan importante e irreversible entre quienes quieran atrás. Y esa distorsión... Que sí, es un tema muy relevante. Y esa distorsión que hay en a veces grupos familiares de ver la transición solamente como una oportunidad para ver qué yo le saco a esta persona que todavía está viva y todavía tiene una historia que construir, y me parece bien importante que reseñes eso. Sí, correcto. Aquí en Puerto Rico, y yo creo que es bastante general en Latinoamérica, se vincula la herencia con problemas, con conflictos, con el drama familiar y todo eso, y no tiene que ser así. Pero para que no sea así, tenemos que indagar, mirarnos por dentro, ver cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras relaciones con los demás, qué creemos sobre la vida, qué creemos sobre la muerte, y todo eso al final se refleja. Así que poco a poco vamos trabajando todos esos detallitos. Así es, Keila. Ahorita cuando estaba la licenciada Giselle Lombardi, estamos hablando de los estereotipos, esos estereotipos que constantemente escuchamos y que minimizan la capacidad de las personas adultas mayores por ser adultas mayores. ¿Cómo atiende estos estereotipos relacionados a que las personas adultas mayores no se pueden defender solas? Has mencionado una palabra clave en este proceso y es la palabra capacidad. Primero que todo tenemos que tener claro que las personas adultas mayores, no importa la edad que tengan, tienen su capacidad legal. La capacidad legal se presume mientras tanto no haya una incapacitación judicial. Es importante tener presente que la incapacitación por seguro social nada tiene que ver con esto. Una persona incapacitada por el seguro social, pero que no esté incapacitada judicialmente, tiene capacidad para administrar sus bienes, para administrar su caudal, para hacer su testamento, ir a hacerlo en solo, o sea, puede tener un tutor por seguro social
y a veces me dicen, no, es que yo soy la tutora por seguro social de mi mamá y ella fue a donde un notario a hacer un testamento y no me dejaron ni entrar. Es que usted no tiene derecho a entrar porque esa persona tiene derecho a ejercer su privacidad, a hacer su acto de última voluntad mediante un testamento en la privacidad. Y eso lo ves mucho, Keila, esa intervención indebida con, por ejemplo, esa capacidad de hacer un testamento. Sí, lamentablemente lo veo bastante, lo veía también mucho como jueza, porque ahí venían los familiares a hacer alegaciones contra otra persona de que estaba explotando financieramente al progenitor, progenitora, progenitores. Se ve mucho esa presión de no, tienes que hacer el testamento y dejarme X cosa o dejarme X porción. Es algo que es frecuente y que lamentablemente la persona que es víctima de este tipo de coacción, de este tipo de intimidación, de amenaza, de explotación financiera, quizás no se da ni cuenta de que está siendo víctima de esto, y si se da cuenta, no sabe cómo defenderse. Entonces, por eso es bien importante esta labor que ustedes están haciendo de educar a las personas sobre los derechos que tienen las personas de edad avanzada y cómo defenderse y cómo hacerlos valer. Por ejemplo, algo que sucede mucho es esta noción de que pueden meter a su padre o madre o a sus progenitores en un cuido desde cierta edad sin tener su consentimiento. O sea, la persona adulta mayor tiene derecho a decidir en dónde quiere vivir. Y tiene derecho a decidir que si quiere hacer un testamento y dejarle la mitad de libre disposición a su vecina, pues se la deja a la vecina. Nadie tiene que cuestionar eso, porque esa es su última voluntad. Sí, y esas dinámicas intrafamiliares son fuertes de por sí. Entonces tenemos un lenguaje y obviamente unas leyes que no facilitan esa conversación. Y entonces provoca que esta ignorancia, porque no hay otra forma de decirla, provoca que los prejuicios, obviamente las dinámicas que ya pudiesen decir, se problematicen todavía más. Y se extienden entonces mitos o visiones cerradas de lo que es el derecho de sucesiones y provoca conversaciones bien difíciles y violentas en esa dirección. Supongo que has visto o has sido testigo antes y después de tu proyecto de Heredar en Paz de estas dinámicas que surgen directamente de la ignorancia de la ley. Correcto. Surgen de la ignorancia de la ley. Lo he visto como lo hemos visto todo. Mi primer acercamiento a este tipo de dinámica, yo creo que es de la misma naturaleza que los que vivimos los abogados, abogadas, es en el ámbito personal. O sea, yo creo que todas las personas conocemos alguna familia o algún caso que hubo un conflicto severo con relación a herencia. Porque lamentablemente eso es lo que vemos como norma. Entonces, está en nosotros cambiar ese estigma, cambiar ese mito y empezar a empoderarnos sobre este tema. Pero para eso es imprescindible educarnos sobre qué procede, qué no procede, máxime cuando estas normas cambiaron hace apenas 2 años, porque fue el 28 de noviembre de 2020 que entró en vigor el nuevo Código Civil. Y las normas sobre sucesiones, sobre herencias y testamentos recibieron unos cambios bien sustanciales que podrían desatar múltiples conflictos entre las familias, empezando por el hecho de que se cambió ese mínimo, la legítima, ese mínimo al cual tienen derecho los herederos forzosos, y también se brindaron más protecciones a la persona viuda, unas protecciones que no existían antes. Así que en estas familias donde quizás hay múltiples matrimonios o no hay una buena relación entre uno de los padres, de la madre, los hijos, pues ahí sí pueden surgir unas dinámicas muy incómodas, porque probablemente una persona tiene en su mente lo que estaba vigente en el código anterior, entiende que tiene un derecho que ya no le asiste, o que la otra persona está reclamando un derecho que no le asiste, pero que realmente con el nuevo código sí, y en la medida en que no se eduque, va a estar en ignorancia. En medida que haya ignorancia, pues entonces se aumenta el potencial de conflicto. Y de vulnerabilidad entonces, también de ese adulto mayor, ¿verdad? Así es. Correcto. Por esa misma línea, nos gustaría seguir escuchando cómo relacionas este proceso de orientación con la protección contra explotación financiera y maltrato.
Bueno, eso es como aplica a todo lo que son los derechos y las protecciones al amparo de las distintas leyes y los distintos ámbitos en que nos relacionamos como personas. En la medida en que tú no conozcas tus derechos, no los vas a poder hacer valer. Tenemos el reto que bien han comentado de que las leyes las redactan como para que uno no las entienda. Y entonces pues ahí entran proyectos tan hermosos como lo que ustedes hacen de ayuda legal, que eso es una encomienda magistral lo que están haciendo, y pues lo que estamos tratando también de hacer con Heredar en Paz, porque primero, cuando yo me estaba nutriendo de todos los cambios del Código Civil para actualizarme, como debemos hacer todos los abogados, abogadas y abogadas, la realidad es que los textos que hay son bien densos. O sea, hasta para nosotros que somos profesionales del derecho es una tarea ardua, y entonces poder traducirlo de forma que sea accesible a todas las personas es indispensable, y que la gente sepa que esto no es solo para las familias millonarias, esto es para todo tipo de personas, para todo tipo de familias, porque incluso si usted se orienta y si aprende todo lo que hay vigente ahora mismo en el nuevo Código Civil, y usted decide que no quiere hacer testamento y no quiere hacer nada, pues mire, eso es válido, pero usted tomó una decisión informada. Ahora, si usted se está educando y usted se entera que usted tiene la mitad de libre disposición, que se la puede dejar a cualquier persona, que puede usar la figura del legado para dejar algo en particular a una persona en particular, que puede usar esa mitad de libre disposición para poner condiciones, por ejemplo, le voy a dejar mi oficina a X persona con la condición de que la use para esto y lo otro, pues ahí también puedes diseñar tu última voluntad con mayor empoderamiento. Así que por ahí va la cosa. Claro, y nos gustaría escuchar, ¿verdad? Para las personas que nos están escuchando, si están atravesando una situación como esa o si conocen de alguien, ¿qué señales desde el trabajo que tú haces has identificado que son señales de alerta de una persona que está atravesando una situación de explotación financiera? Sobre eso, cuando uno ve que hay un familiar que tiene control absoluto de todas las tarjetas, que es la persona que lleva y trae a la persona de edad avanzada o adulta mayor, y que eso es bueno porque eso es parte de cuidarle, pero que de pronto obstaculiza que otras personas se relacionen con la persona adulta mayor, que controla las comunicaciones, que no pasa el teléfono, que vela lo que está hablando la persona mayor con otra persona. Ahí pues ya hay varias señales de alerta, y es también bien importante recalcar que cuando eso sucede, cuando hay explotación financiera, cuando hay intimidación, cuando hay una persona que está encima de la persona adulta mayor diciéndole tienes que hacer testamento porque me tienes que dejar el Ferrari, todas esas conductas son causales de indignidad, y las causales de indignidad no son otra cosa que un impedimento para heredar. O sea, el Código Civil sabe que estas dinámicas se dan y dispone que cuando eso se dé, la persona que incurra en esa conducta, que es tan objetable, que es tan mala fe, pues esa persona queda impedida de heredar. Y eso aplica automáticamente, como también puede ser puesto en vigor mediante la desheredación, cuando la persona adulta mayor pues va y hace su testamento y dice pues deshereda esta persona. Pero ¿qué pasa? Que si esta persona es la que lo lleva y lo trae, es la que controla todas las tarjetas y la que controla todo su tiempo, pues ahí tenemos un problema, porque ¿cómo va a llegar a donde la oficina del notario? Y que este es el tema ahí también, Keila, de violencia económica, es lo mismo que estamos viendo con otras poblaciones, de dominarles cómo piden la asistencia, cómo manejan sus tarjetas de crédito, cómo manejan sus procesos de testamento, incluso gente que insiste, ya tú me dejaste la casa, ¿no? Eso también lo hemos visto en distintos procesos. Keila, vamos a hacer ese shameless self-promotion, o que Keila se promocione a sí misma. Keila, ¿cómo la gente consigue a Heredar en Paz? ¿Cómo la gente conecta contigo? ¿Cómo la gente puede recibir todo eso que tú estás dando en esta área legal tan descubierta? Bueno, pues gracias por la oportunidad, porque esa es la forma en que vamos impactando más familias y más comunidades, porque también tenemos que despertar ese deber comunitario de que si tú ves que el que está al lado está pasando por una situación como esta, pues llama a la oficina del procurador de personas de edad avanzada o haz alguna alerta al departamento de la familia y activamos el proceso.
Pero yendo a la promo, me pueden buscar como Heredar en Paz. Estoy básicamente en gran parte de las redes sociales. Mi red social favorita es Instagram, pero obviamente nuestros adultos mayores, personas adultas mayores, no necesariamente dominan Instagram. Pueden buscar heredarenpaz.com, ahí pueden encargar el libro si les gusta leer. Pueden escribirme a quiero@heredarenpaz.com. Yo estoy pendiente a todos los medios. Me pueden escribir por email, por Instagram, por Facebook, por LinkedIn y yo contesto. Y si son más tradicionales y quieren el número de teléfono, pues el número de teléfono es 787-613-8870. 787-613-8870. Siempre prefiero que me escriban porque como hablamos al principio, tengo un bebé, así que se me hace mucho más fácil escribir, pero siempre voy a responder. Keila, para nosotras es una bendición y siempre es un orgullo hablar contigo. Eres una persona que admiramos totalmente, que admiramos tus procesos. Por eso invitamos no solamente a seguir a la abogada, ¿no?, que acompaña y ofrece representación legal, sino también al ser humano extraordinario que eres. Además de ser la mamá de Río y de Noé, pues ser un ser extraordinario en muchos sentidos. Así que gracias, Keila. Gracias por acompañarnos, Camilo. Sí, bien agradecido y siempre deseándote la paz que tú siembras en otros espacios para que tú también la recibas, Keila. Así que seguimos aquí. Muchas gracias. Somos espejos. Les envío un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Así que seguimos aquí en Tus Derechos al Día. Gracias. Bienvenidos a la cápsula Conocer tus derechos es poder, parte del programa Tus Derechos al Día por Ayuda Legal Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre la apelación de FEMA. Sabemos que hay mucha información o desinformación allá afuera y queremos aclarar algunas cositas que quizás le puedan ayudar en el proceso. ¿Cómo uno da comienzo a una apelación de FEMA? Lo primero es que usted tiene que recibir una carta oficial de FEMA, porque dos cositas, uno puede tanto apelar una denegación de FEMA, o también puede apelar la asistencia que recibió porque está inconforme con la cantidad que FEMA le está otorgando. Ahora bien, para poder apelar una denegación de la agencia, tiene que recibir una carta por escrito que tiene que cumplir con unos criterios bien importantes. El primero es la denegación, tiene que decir que usted no es elegible. Segundo, el fundamento, el razonamiento que dio FEMA para determinar que usted no es elegible. Eso puede ser quizás porque no hubo daño suficiente a su hogar en el criterio de FEMA, ¿no? Eso es una decisión interna, pero puede ser quizás porque FEMA decidió que usted no cumplía con el requisito de ocupación, es decir, que usted no vivía la propiedad al momento del desastre o que usted quizá no es el dueño de la propiedad. Todo eso pueden ser razones por las cuales FEMA puede denegar una solicitud. Ahora bien, todo proceso de apelación conlleva que usted haga una carta por escrito y acompañe documentos que sustente porque usted entiende que la decisión de FEMA es incorrecta. En el caso de que recibió asistencia insuficiente, usted puede proveer documentación adicional que valide que usted en efecto sufrió daños mayores y que la cantidad que le estaba otorgando FEMA no es suficiente. Si quizás la denegación fue por falta de titularidad, usted puede probar que usted puede complementar documentación que justifique o que valide que usted es la dueña de la casa, aunque no tenga un título inscrito. Así que hay muchas maneras de argumentar todos los tipos de denegaciones que FEMA puede dar. Lo importante es que se argumente muy bien en esa carta, que la carta tiene que incluir su nombre, su dirección, su número de teléfono, su número de registro de FEMA, así como un desglose, ¿no?, del razonamiento que dio FEMA para denegarle y por qué usted entiende que esa decisión es incorrecta. ¿Cuándo se apela? Se apela a partir dentro de 60 días a partir de la fecha que se dice en la carta con la denegación. Es decir, no es a partir de la fecha de que usted recibió la carta, porque en esa carta se dice una fecha en la cual FEMA tomó la decisión respecto a su caso. Así que a partir de esa fecha cuente 60 días y tiene ese periodo para poder someter la apelación. Ahora bien, ¿dónde se somete la apelación? Hay dos vehículos que establece FEMA para hacerlo y lo importante, como ya mencioné, se tiene que hacer solamente por escrito. Se puede también enviar por correo postal o por fax. No existe tal cosa como una apelación telefónica. Usted no puede llamar a las líneas de apoyo de FEMA para pedirles que le aprueben o que le procesen una apelación. Solamente se hace por esas dos maneras que ya mencioné. Y FEMA tendrá un periodo de 90 días para tomar una decisión respecto a su apelación. Así que nada, nos pueden llamar a Ayuda Legal
Legal Puerto Rico para orientarse un poco más y conocer más información del proceso. Nuestro número es 787-957-3106 o también nos pueden contactar a nuestra página web en www.ayudalegalpr.org. Hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por sintonizar y recuerda, conocer tus derechos es poder. Bienvenidos nuevamente al programa radial Tus Derechos al Día de Ayuda Legal Puerto Rico, y ya estamos cerrando este programa tan hermoso sobre las personas adultas mayores y queremos hablar un poquito qué es lo que va a estar pasando en ayuda legal en estos próximos días y estas próximas semanas. Y Camilo, cuéntanos, ¿qué va a estar pasando? La agenda de justicia. La semana que viene, el miércoles 16 de noviembre, vamos a tener un taller legal abierto con el tema de hipotecas y violencia de género. Vamos a estar en Caguas, allá en el Departamento de Vivienda Municipal. Así que vamos a estar dando este tema tan importante, especialmente en este mes. Tenemos que puntualizar esa interacción entre la violencia económica y el derecho a la vivienda, y lo vamos a estar cubriendo en ese taller el 16 de noviembre, ese miércoles. Y el día siguiente, el 17 de noviembre, a las 3 de la tarde, vamos a tener una educación jurídica continua bajo el tema de hipotecas y violencia doméstica. Allí nos va a estar acompañando nuestra directora Ariadna Godró, va a estar Verónica Rivera y Gloria Mulero. Gloria Meléndez Mulero. Quiero también puntualizar que ese taller, que es un curso de educación jurídica continua, se ofrece gratuito, como todos los cursos de educación jurídica que da Ayuda Legal Puerto Rico. En este caso es sobre el tema de vivienda y violencia doméstica, así que intercesoras, trabajadoras sociales, todo el mundo está invitado a ese curso, y siempre para mí es un honor compartir espacio con Verónica Rivera Torres, ¿verdad? Amiga y colega. Así que, Gina, se nos acaba el tiempo. Queremos darle las gracias a la paciencia en la cabina, que claro, sabemos que pierden la paciencia con nosotras, pero estamos aquí peleando y curando, ¿verdad? Claro. Como dicen los boxeadores. Así es, con mucho cariño con el trabajo que hacen ¿verdad? Con nosotras. Sí. Así que nada, nuevamente gracias a todas las personas por sintonizar Tus Derechos al Día. Los esperamos en las próximas actividades de Ayuda Legal Puerto Rico, así que nada. Y que nos sigan en las redes también. Que nos sigan en las redes, que nos llamen a la oficina, que nos lleven café a la oficina. Siempre los recibimos allí en la avenida Hostos. Claro, y que recuerden que tenemos nuestra página www.ayudalegalpr.org, que ahí pues hay información legal, y también nuestra línea de apoyo en el 787-957-3106. Allí damos orientación sobre temas de vivienda. Mira, vamos a repetir ese número porque yo escucho como 12 números a la Ok. El 787-957-3106. Se comunica ahí, nos deja un mensaje de voz que le vamos a devolver la llamada. Le vamos a contestar, así que estamos retomando, seguimos con el proceso de representación legal gratuita en temas de hipoteca, en temas de desahucios, en temas de desastres, haciendo apelaciones de FEMA y atendiendo. Quiero decir que creo que este año vamos a superar a quizás los 2.1 millones de personas únicas que están visitando nuestros portales, el de Ayuda Legal PR. Así que seguimos creciendo esa herramienta tan y tan valiosa que está a punto de cumplir 9 años en marzo. Eso es un website antes de que el internet existiera. Así que ya va para 9 años y bien agradecida de estar aquí. Así que gracias por escuchar Tus Derechos al Día, que lleguen bien a donde tengan que llegar, que puedan terminar sus jornadas de trabajo en paz, y nos vemos entonces el jueves que viene a las 2 p.m. acá en WIAC 740 AM y en las redes sociales. Gracias, Gina. Gracias, Milo. Así que nada, como siempre nos han escuchado, conocer tus derechos es poder.